Ok, good afternoon, bienvenidos Liana, Solange. Estamos dando un minutico más a ver si llegan más personas para poder iniciar. ¿Listo? Hola Jan, bienvenida. Vamos a inicio yo creo. Estamos poquitos, pero bueno, poquitas, porque vamos solo chicas. Pero bueno, listo, no interesa. Bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver, acá para la bienvenida, ¿cómo están? Bueno, me extraña que hoy no estemos tantos, estemos muy poquitos, pero bueno, lo importante es que la información que se va dando vaya corriendo, ¿no? Porque de todas maneras estamos en un momento en el que la cuestión no, creo que ya va a empezar a cambiar y vamos a ir como organizándome, bueno, no solo yo, sino todos de manera como regular. Hay varias cosas. Primero, informarles pues la cuestión de lo que ha venido pasando con todo lo del paro, que como ustedes sabrán, eso no se ha detenido. Trabajamos luego con la parte de las notas para darles como indicaciones para lo del cierre y demás. Y luego vamos con lo del tema de la clase. Entonces, primero que nada, pues yo creo que ustedes sabrán, estamos todavía con la situación del paro y demás, pero en el colegio, pues como ustedes saben, hay una actividad en términos como más desde el correo humanitario. Dada una queja que hubo de una madre de familia, pues la actividad se tuvo que detener. Yo creo que la compañera Sara les habrá informado en algún momento. Entonces, dada esa inconformidad que se presentó, se prefirió detener la labor académica en ese sentido, no la labor académica, sino la labor del corredor humanitario. Entonces, por eso la actividad se detuvo completamente. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hay que enfocarse? En terminar periodo, porque ahorita terminamos el primer semestre del año y ya pasaríamos a cerrar periodo. Y ustedes ya sencillamente hacen su trabajo de cierre de periodo, salen a vacaciones y ya con la cuestión. Entonces, eso me lleva a la segunda parte en cuanto a las fechas. La semana pasada, ustedes como lo sabrán ya, yo tuve que cancelar las clases de toda la semana porque estuve incapacitada, no tenía voz, entonces como pues era muy complicado dictar así porque no se me entendía nada. Pero de todas maneras, más o menos hace 8 días tuve que subir un video porque hubo un cambio en el cronograma. De pronto algunos docentes explicaron, no sé si les habrán comentado, la fecha de cierre de periodo se corrió unos días, prácticamente es una semana. Entonces, el trabajo de este periodo, permítanme les comparto aquí el calendario, eh, prácticamente se cerraría esta semana. Ya no la semana pasada, sino esta semana. Entonces yo estaría cerrando plataforma el día de mañana. No voy a dejar, yo creo que no estoy segura todavía si estén a las 6:30 o a la medianoche. Y los que lleguen después, ustedes ya saben el procedimiento, por el motivo que sea. Si ustedes no lograron ponerse al día o sus compañeros, entonces enviar al correo de la clase, ¿sí? Al correo de la clase, no al institucional, sino al correo de la clase, que aquí lo vuelvo a anotar porque parece ser que hay algunas personas que siguen mandando el del año pasado y ese correo yo ya no lo puedo abrir. ¿Listo? Entonces es importante que lo envíen acá si de pronto si alguna cosa, alguna corrección, alguna cuestión. De todas maneras, yo estoy tratando en estos días, evacué 2 paquetes de este curso. Espero entre mañana y el sábado evacuar otro, por lo menos otros 2 paquetes. Ya también estaba evacuando correos, entonces para que ustedes tengan tiempo también de corregir si les fue mal. Entonces, si a alguno, por ejemplo, le quedó la pestaña mal, sí, ya miramos en esa parte. Si de pronto a alguno le quedó mal alguna cosa o yo les pasé la evaluación y les fue mal, entonces la idea es que ustedes corrijan. Lo único que no tenía recuperación sería el quiz.
pero de resto, pues la idea es que ustedes, como siempre se ha hecho, tanto desde la presencialidad como esta virtualidad, pues que por lo menos manden correcciones, pero ya la cuestión se ha vuelto como muy relajada, porque la gente se confió en que estamos en virtualidad y pues hacemos todo a última hora. No digo en todos los casos, hay unas personas muy cumplidas, y yo creo que ustedes saben quiénes son, entre ustedes, cada uno sabe qué hace, pero hay gente que está muy relajada. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar que entonces, como ya el periodo se cerraría el 18, pero esto quiere decir, no quiere decir que uno pueda recibir trabajos hasta el 18. Yo creo que ustedes ya lo deben saber también. Uno está ya cerrando en esta semana, sería prácticamente para dar las definitivas, ¿m? Porque ya la siguiente semana se van a ustedes a receso escolar, a vacaciones. Tienen la semana hasta el 5 de julio. ¿M? Entonces ustedes salen el 18 y vuelven el 5. ¿Sí? Entonces la semana entrante sería trabajo de autoevaluación, nada más. Entonces yo no haría citación como tal, sino simplemente el día de la clase, yo lo que hago es generar el enlace para la autoevaluación y ustedes deben estar pendientes. Yo lo voy a dejar activo y ustedes lo que tienen que hacer es entrar al canal e ingresar a la autoevaluación y ya esa sería la última nota. Que si no pudieron por motivo, ahí sí lo siento mucho, lo voy a dejar hasta ahí, o sea, solamente los que alcancen y los que no, pues simplemente se les pone de acuerdo al rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, para que quede eso claro. Entonces, la fecha de cierre se corrió, ya no fue el 28, yo por eso no cerré plataforma, sino hasta mañana, hasta el 4. Entonces, yo creo que me toca dejarla como hasta medianoche. Eh, yo ya he devuelto dos trabajos, me falta ponerme al día con otros más para devolverles la totalidad de todos los ejercicios y el día de hoy en 8 no tendríamos encuentro, sino que yo les dejo la autoevaluación, ¿sí? Y ustedes desarrollan la autoevaluación en la plataforma. Eh, también, bueno, si digamos por algún motivo no pueden ingresar al enlace durante la jornada o durante la tarde y la noche, entonces ahí sí aceptaría yo la autoevaluación por chat de Teams, ¿sí? A menos que tengan alguna excusa, alguna cuestión que quería mirar. Pero de todas maneras, yo no me puedo demorar mucho recibiendo esas autoevaluaciones porque estoy cerrando periodo precisamente. Las notas yo las he venido publicando en el enlace del blog, también ustedes pueden ingresar ahí y mirar. A veces no las devuelvo inmediatamente porque de pronto yo termino por allá a la medianoche y eso, y pues eso genera notificaciones cada vez que uno devuelve, entonces prefiero devolverlas a una hora normal para no molestar a nadie y por eso es importante que ustedes estén mirando el blog de la clase, que ahí está la planilla con los trabajos que se han evaluado. Que no todas las veces puedo seguir evaluando el mismo curso, sí, porque tengo otros cursos. Entonces sí les recomiendo eso, aunque yo creo que ustedes, creo que ya saben más o menos cómo es. Si ustedes entregan trabajos, no van a tener problemas conmigo. La dificultad es cuando no se comunican y no enviamos nada. ¿Listo? Bueno, en términos de eso, entonces se terminaría, ya cerraría yo plataforma mañana, lo que llegue después del 4 de junio, ya quedaría como recuperación, ¿sí? Ya sube como una novedad. Esa sería una. La segunda, lo que les digo, la autoevaluación para de hoy en 8. Entonces no habría encuentros sincrónicos, sino que yo lo que hago es generar la autoevaluación y ustedes la resuelven y me la envían. Otra cosa que también quiero que quede clara y también la estaba mencionando en todos los cursos, ustedes sabrán ya por noticieros que estamos en la jornada de vacunación de maestros, ¿sí? Nosotros ya tenemos que tener el esquema de vacunación completo para cuando entremos nuevamente a trabajo escolar, o sea, el 5. Lo más probable es que nosotros estemos volviendo a presencialidad. Yo creo que ya no alternancia, presencialidad. Entonces, para que ustedes le informen a sus compañeros. ¿Por qué? Porque básicamente ya salió una resolución, pues no lo han dicho de manera formal, yo lo digo desde lo que he visto y lo que he leído. Eh, ya mandaron, ya hicieron una resolución, ya se publicó y ahí están diciendo que la cuestión ya sería una presencialidad, que hay pico de pandemia, sí, y la orden de secretaría es esto. Entonces habría que esperar como el pronunciamiento oficial del colegio, del señor rector. Yo me imagino que él nos estará comunicando algo y a medida que él nos cuente, pues ustedes saben que yo, si no nos encontramos, yo hago un video y se los comento. Obviamente, a muchos les dará pereza porque ya nada, está escuchando empieza con carreta, pero me interesa es cómo informarles. Cuéntame, Sergio. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que yo pues acabé como de entrar, entonces no sé qué estaba hablando antes de la del blog.
Estamos hablando de varias cosas. Primero, pues que yo les comenté lo del paro, la situación del paro y las actividades que se estaban haciendo desde los estudiantes, que esa actividad se detiene porque hubo una queja de una madre de familia y pues para evitar mayores inconformidades, pues la actividad se detuvo. Yo creo que su compañera Sarita les habrá de pronto mencionado algo. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue el cambio del cronograma que se hizo hace 8 días. Mm, el señor coordinador mandó un correo diciendo que se corría la entrega, la subida de notas, entonces por eso se corrió la recepción de trabajo hasta mañana. Por eso decidí hacer clases esta semana, porque igual el periodo se cierra una semana después, ¿sí? Entonces, por eso estoy diciendo que en esta semana sería la última clase del segundo periodo, ya la siguiente sería la autoevaluación y ya la siguiente nos de pronto si yo alcanzo a citarlos, porque toca mirar también ahora que lo pienso, las comisiones, cómo estarán organizadas, y si no, pues yo genero el encuentro para dar las notas y las recuperaciones, em, y ya con eso cerraríamos, y ya ustedes se irían a vacaciones. Eso es lo que he mencionado a términos generales. También lo que les estaba diciendo de la presencialidad, o sea, ya ahorita la mayoría de nosotros ya tenemos que estar yendo a vacunación y completando el esquema. Ustedes sabrán que son 2 dosis, entonces, dependiendo de la vacuna que uno le coloquen, aunque las que yo sé que son la de Sinovac y Pfizer, ambas son 2 dosis. Entonces, ya para el 20, no, mentiras, ya cuando entremos, ya debemos tener esas 2 vacunas. Entonces, ya eso implicaría que ya se volvería la presencialidad. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de los canales de Secretaría de Educación, no en televisión, yo les sugiero mirar las páginas, por ejemplo, de Facebook y eso, y la página también del colegio de Facebook. Si el señor rector hace algún pronunciamiento, yo soy muy segura que él nos comunicará y de ese modo también podré publicarlo allí en la página, porque yo creo que alguna cosa se va a mencionar al respecto, ¿sí? De pronto alcancemos a ver una semanita más en virtualidad al ingresar, pero ya han dicho incluso una fecha que es el 15, entonces para que ustedes se vayan preparando psicológicamente y se van organizando, porque yo creo que como van las cosas, yo creo que ya volvemos como a la presencialidad. Esa es una opinión mía, ¿no? Porque como les digo, tienen que esperar al pronunciamiento oficial del colegio, ¿sí? Ya hay una resolución, ya las vacunaciones son un hecho. Yo por lo menos, yo fui una de las que más me demoré en vacunarme porque estuve enferma, que con gripa no lo vacunan a uno. Entonces tuve que esperar hasta que se me quitara la gripa para que me pusieran la primera dosis. Y ya toca esperar a la segunda y de tal manera ya uno está pues prácticamente como uno listo para volver a la presencialidad. Entonces para que lo tengan como muy claro y ya pues yo me imagino que nos darán indicaciones. Entonces es como estar pendientes. No, por eso digo presencialidad más no alternancia, ¿sí? Recordemos que la alternancia van unos, ¿sí? Los que firmaron ese permiso que tú dices, Alejandra. Presencialidad es todos, todos y todas. Por ejemplo, yo era una de las personas que tengo comorbilidades y no estaba apta para ir, pero ya como estamos con vacunas, pues entonces ya uno está con vía libre, ¿sí me hago entender? Entonces eso implica que ya todo el mundo vuelve. Por eso hago siempre mucho esa claridad. Ya no se está hablando de alternancia, se está hablando de presencialidad, o sea que ya todo normalidad. Por eso están hablando de abrir sí, por eso están hablando de, ¿cómo se llama eso? De reactivación económica y están hablando de, ¿cómo se llama? De abrir la ciudad. Claro, todos y todas. A nosotros los profes no les digo que nosotros ya nos agendaron desde la semana pasada. Imagínate, yo tengo dos y estamos supremamente apegadas y nos toca porque imagínate, ya, por eso les digo que uno tiene que irse haciendo a la idea porque también eso afecta, ¿no? El cambio, en la transición de, digamos, primero de estar uno moviéndose a estar encerrado, entre comillas, ¿no? Porque uno en la casa está en su casa, pero ya después de estar tanto tiempo en la casa, pues otra vez volver a la normalidad y volver a todo lo que hacíamos normalmente, también es un choque emocional. Entonces, por eso les digo que se vayan preparando psicológicamente, porque todos y todas, no les digo, ya a nosotros todos ya nos están vacunando. Por ejemplo, si yo me atrevo a decir de bachillerato, creo que la mayoría ya estamos con la primera vacuna, porque ya para julio ya tenemos que tener el esquema completo.
Entonces, para que lo vayan pensando, sí, todo, primaria y bachillerato. Entonces yo lo digo desde lo que yo he visto y he leído. Por eso les digo, hay que esperar a la comunicación oficial del colegio, porque Secretaría ya emitió una resolución. Entonces, incluso las universidades también. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, esa sería como la otra cosa que yo creo, y yo les he venido explicando a los diferentes cursos, pero no sé si es que no, de pronto no es muy claro o todavía no creemos. eh, yo me atrevo a decir, y el virus está todavía, está latente y está fuerte, porque por ejemplo el hecho de que uno tenga gripa, ya uno le están revisando si uno tiene COVID, ¿sí? Porque hay mucha gente enferma. Y aún así, conforme yo tenía, por ejemplo, esa gripa estando fuertísima, a mí me mandó a cama varios días. Entonces, la recomendación también es cuidarse mucho, porque mucho joven no usa tapabocas, por ejemplo, y no es una cuestión de moda, no es una cuestión de que uno los quiera coaccionar o obligar a que usen, pero es cuestión de protegerse a uno y proteger a los demás, porque ustedes saben que esa enfermedad se transmite por aerosoles, o sea, en el aire, ni siquiera es por la cuestión de superficie. Sí, pues siempre lo que te digo, Daira, gracias por preguntar. Sí, duré casi 2 semanas completas, que primero no me podía parar de la cama y después no podía hablar. Pero ya afortunadamente, muchas gracias por preguntar. Esperemos a ver cómo nos termina de ir. Pero eso les cuento para que ustedes vayan hablando con sus compañeros y se vayan pues como acoplando al cambio, porque todos esos cambios son fuertes para uno. Entonces, por lo que decía, por ejemplo, Lorena, uno está acostumbrado ya que uno hace su rutina en la casa, que si uno tiene sus mascotas algunos tienen sobrinitos y se acoplan mucho, o a sus familiares, eso afecta, pero entonces toca hacerlo poco a poco. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud, ¿no? Probablemente nos toque tener muy en cuenta también las cuestiones de bioseguridad, porque sí, la cuestión de salud está compleja. Bueno, esa sería como otra cosa. En cuanto a la parte de las notas que me estaban preguntando, vamos aquí a compartir aquí en esta parte. Como les decía, yo ya he alcanzado a devolverles 2 tandas de trabajos, ¿sí? Me faltan todavía y estoy todavía un poco colgada, precisamente pues también como mi cuestión de salud me tuvo bastante, pero bueno, ahí vamos. Por ejemplo, acá me llegó otros trabajos, entonces estos, por ejemplo, me toca revisarlos porque ya se habían entregado. Les hago la recomendación muy amistosa en el sentido de que no se les olvide darle entregar a los trabajos, porque algunos la suben y no le dan entregar y aparecen como vistos. Por acá me preguntan. Pues, Dayan, la verdad, esas cosas no se han mencionado, pues yo me imagino que si van mal académicamente, porque es que ya no es alternancia, es que ese tipo de cosas hay que definirlas, porque si ya es presencialidad, es como si fuéramos a la normalidad. Entonces yo creo que sí, porque yo no sé, obviamente hay que pensar que hay muchas familias que tuvieron que salir de sus casas, que tuvieron que moverse para otras ciudades, precisamente, pero como esta cuestión era imprevista, así como llegó, se va, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas. Entonces, para que ustedes también reflexionen y miren su situación también, porque yo sé que muchos estaban trabajando, pero ustedes sabrán que una de las entidades que más necesitamos que esté funcionando en la sociedad como tal, que por lo que yo he visto también, es la educativa, porque uno también, así como hay gente muy organizada y que hace sus cosas del colegio bien y todo el cuento y lee y hace sus tareas, hay gente que no, hay gente que de pronto la necesidad de trabajar es mayor, se va a trabajar siendo menor de edad y eso tampoco está bien, o hay personas que sencillamente ni trabajar ni estudiar, entonces eso también genera una dificultad social y también para la familia, entonces por eso es importante que el colegio también vuelva. La alternancia no era lo mejor, yo creo que por eso en ese sentido prefirieron que se volviera a la presencialidad. Pero entonces, si la cuestión se normaliza, sí, yo creo que la cuestión sería normalizada como tal y la cuestión de evaluación sería igual que todos los años. Entonces, si el estudiante falla, pues lo más probable es que sí. Pero como les digo, habría que esperar a ver cómo se va a organizar la cuestión. Pero les cuento de una vez, es para que se vayan preparando y vayan estando muy pendientes de todos los canales de comunicación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos acá con las actividades. Según aquí,
Yo lo que les digo, les recomiendo mucho que si ustedes suben la tarea y se cercioren que les aparezca entregado o que le den entregar para que a mí también me aparezca acá. O sea, yo obviamente las voy a revisar y las voy a evaluar, pero cuando uno va a mirar el consolidado no aparece. O sea, va a aparecer hasta cuando yo las devuelvo. ¿Listo? De todas maneras, el trabajo no se va a perder. Entonces, en el caso de Agudelo Dayan, la última que queda pendiente es la de questions, preguntas. De resto, pues hasta el momento, al día. Barbosa al día. Fiverr, no alcanzaste a hacer el quiz. Y hay que, por favor, corregir lo de la pestaña. Te la recomiendo, por favor, que yo la devolví para que su merced me la vuelva a subir. Bermeo, Bermeo me envió 2 actividades por correo, ¿sí? Por eso aquí no le aparecen. ¿Listo? Entonces les recomiendo para que le digan al señor Bermeo, porque hasta mañana habría plazo. Liana, permítanme un segundito, Liana quedó pendiente del ejercicio de Travel and Transportation, o sea, el póster de Bogotá. Jamie Camacho, le falta el ejercicio de la mitología, las preguntas, el ejercicio de questions, lo que es la teoría, lo de reporte de speech, no mentira, el reporte de speech sacó 5. En ese podía hacer una corrección. Sí, faltaría lo de Travel and Transportation, pero sí. En el caso de Jamie Camacho, la última está pendiente, falta los apuntes de questions, no me presentó los reportes de speech. Juliet Camaño, ella valía. Dayan Cárdenas, ella yo le recibí pestaña, me faltan varios trabajos. Castañeda nada. Castillo Andrés, ha visto las actividades, pero según esto aquí no ha subido nada. No, y en planilla, si no aparece en planilla no tiene nada. 11-2, Castillo Andrés, sí, él está en blanco, él no ha enviado trabajos. Steven Castillo, le falta el póster de Travel Transportation, hay que corregirlo de reporte de speech. César Esquivel en blanco, Dayana en blanco, Dayana Díaz también en blanco, César Esquivel aquí le aparece otra vez en blanco, Ana Galvis en blanco, o sea, no ha enviado nada. Tatiana González, ya por ahí me mandó un correo, entonces, por favor, si alguno de ustedes se habla con ella, pues como yo le comentaba, ya por tiempo, que mandó un correo hace muy poquito, ya por tiempo no le puedo decir hágame todos los trabajos porque sería absurdo, no alcanzaría. Entonces yo le sugiero que más bien esperara la recuperación, ¿no? Así lo hace con más calma y con más tiempo. Alejandra Luna, al día, Martínez Jr. va colgadito. Solamente me ha presentado lo del quiz. Ojo, recuerde que con solo una nota, ahí se van quedando. Carol, al día. Sebastián Muñoz, él me envió la pestaña, si no estoy mal, y le faltan el resto de actividades. Diego Laya, le falta el póster de la ciudad y la última tarea, la mitología. David Orozco, creo que él me mandó por chat aquí, me falta revisar eso porque es que estaba evacuando son los otros correos. Entonces tengo que mirar quién me ha enviado. Subió la pestaña, pero entonces tuvo que haberla enviado tarde y lo mismo reporte de speech. Nicole, me faltó el quiz, el ejercicio de reporte de speech. Samuel Parsons en blanco. Kerly, ¿qué le pasaría a Kerly Pérez? Ella estaba cumplidita, empezó bien y se quedó. Solamente me ha presentado la pestaña. Sergio Quiroga, le falta el ejercicio de questions de la mitología, del ser mitológico, lo de Travel and Transportation, o sea, lo del póster de Bogotá. Jenny Ramírez, solamente veo el quiz. El quiz y tiene que hacer correcciones de reporte de speech y de la pestaña. A ver, ¿quién más? Lorena. Falta apuntes de questions, el póster de Travel Transportation, falta lo de reporte de speech. Laura Rosso en blanco. Rusy Leticia, va atrasadita, le falta, solamente ha presentado la pestaña y el quiz. Sánchez Juan,
Preguntas, falta lo de preguntas, falta lo de, lo de las preguntas del ser mitológico, los apuntes también de ese tema y ya. Sara va al día y aquí va el correo de Jimena Beltrán. Nancy Justes en blanco, no enviaba nada. Listo, eso es en términos de Teams. Y de correo, pues lo que les digo, los que yo ya revisé, los devolví y ya, no, ya estaba también revisando el correo institucional y de 11.2 no vi correos. Entonces, lo que está acá. Entonces, les recomiendo, si alguno sabe que envió ese trabajo, por ejemplo, y le apareció en visto, es porque no le ha entregado. De todas maneras, cuando yo revise, pues voy a devolverlo. En cuanto a Duolingo, también hago la recomendación, como siempre lo he hecho desde un principio, si usted le presenta dificultades por algún motivo con Duolingo, por favor comuníqueme, entonces ahí miramos el caso, porque tampoco podemos forzar la situación, pues si usted no tiene, digamos, no sé, se le dañó el celular, le pasa alguna cosa, pues sí. Pero es importante que avisen, no que se quede la cuestión en que no se inscribió ni tampoco realizó, pero tampoco me avisó, entonces queda muy complicado. ¿Listo? Bueno, tengo aquí a Alejandra Camacho, le faltan 7 actividades, Alejandra Luna 5, pero entonces habría que mirar si son las del periodo pasado. Ese es un correo opcional que yo tengo para probar las notificaciones. Carol Monroy Valdía, bien. Dayana le faltan 3, o sea, no va tan atrasada. David Orozco al día. Dayana, le faltan todas. Diego, bien, Valdía. Juan Sánchez le faltan 7. Kelly le faltan 8. Sofía le falta 1. Listo. Lorena, bien, al día. Liana le faltan 5. Me imagino que deben ser las del primer periodo, no, o no sé. Toca mirar. Nicole le faltan 11. Paola le faltan 11. Bueno, este es otro que tengo de prueba. Santiago le faltan 2. Sara le falta 1. Sergio le faltan 8. Solange bien, Valdía. Steven le faltan 2. Tatiana le faltan 9. Y este creo que es Mr. Profe, Muñoz. Le ¿no? faltan A mí todas. cuando Señor, faltan, discúlpame, ¿quién me habló? Luna. Alejandra. Luna. Ya miramos. Probablemente sean las del primer periodo. Ah, no, sí, te faltan varias. Te falta la unidad de dudas, arreglos 2, hogar 2, deporte y la de esta semana, que fue gustos 2. ¿Listo? Porque las otras ya las habías hecho. ¿Listo? De todas Profe, maneras, yo aquí voy a publicarlas nuevamente para que ustedes las tengan. ¿Listo? Que son las de este periodo. Creo que este periodo es desde Barbacoa, desde direcciones 2. Entonces, Una permítame. pregunta, ¿Sí? ¿a mí cuál me falta? Yo soy Sara. Ya miramos. Un segundito. Acá voy a ponerles las unidades para que le echen una mirada al chat y listo, Sarita, no hay problema, ya miré este mensaje también. ¿Qué falta? Miremos acá. Me perdió Sara. Deporte, y la de esta semana. Como no ha terminado la semana, pues todavía no sale pendiente. Entonces, deporte y gustos 2. ¿Listo? Esas Gracias, son profe. las que te... vamos a mirar cuál era la otra. Ah, bueno, arreglos y faltaba una. Ya miramos. Aquí desde barbacoas. Listo. Entonces acá los pongo para que le echen a ustedes la mirada cuando tengan el momento y los que estén como pendientes. Esas son las que son de este periodo. Lo que pasa es que algunas aparecen repetidas pues porque no me cabían todas. Entonces para que le echen la miradita. Listo. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento, una pregunta. Bueno, como les digo, si tienen alguna duda y de pronto yo no he subido una notificación a Teams, yo aquí en el blog, yo estaba subiendo aquí también la planilla. Entonces esas son las que tengo, pero yo espero estar adelantando más. Lo que pasa es que hay unos días que me toca con sexto, otros días con noveno, con décimo y así sucesivamente. Entonces por eso no se ve como tan seguido el avance, pero ahí vamos. Bueno, eso sería como en términos de notas. Los trabajos del periodo yo creo que no pasan de 5 o 6 tareas. Ya con esta sería la última y ya con eso se le daría el cierre. Ah, bueno, y la autoevaluación. ¿Listo? Eso sería como el trabajo de este periodo. Ya el siguiente pues habría que ver de acuerdo a cómo están las circunstancias, cómo empezaría, cómo continuaría la cuestión.
Listo. Bueno, vamos con ahora con la parte de Mythology, porque la idea en esta sesión es como hacer un refuerzo en la parte de texto y del tema que vamos a trabajar para el siguiente periodo, que es de los seres mitológicos y el video que les comentaba, que va ligada a la tarea de la semana pasada. Entonces, cada uno hizo su tareita de las preguntas, por ejemplo, ¿sí? O era la cuestión supuesta que se debe hacer. Y ya ustedes elegían si trabajaban en grupos o individual para hacer ese video, ¿sí? Yo hablaba de seres mitológicos, pero si ustedes ven que pueden, digamos, quieren trabajar un dios o algo, pues lo pueden hacer también. Lo ideal es que se haga un video como el de estilo como para relatar, descriptivo, contar quién es ese personaje que usted escogió, ¿sí? Entonces, respecto a lo que vimos la semana hace 15 días, respecto a la cuestión de la mitología, yo creo que con lengua castellana ustedes habrán trabajado eh, de varios lugares del mundo. ¿M? Lo que se refiere a qué es un mito y por qué hablan de mitología. ¿Sí? Este campo se refiere a varios temas que se conjugan al final en esos cuentos que uno escucha relacionados con el origen de la vida. ¿Sí? Entonces la mitología tiene tintes de sociología, de también de cultura, de religión, ¿sí? Porque todo eso va de acuerdo a las creencias, ¿sí? Entonces las más comunes, la que uno más encuentra, la griega, ¿sí? Pero entonces usted también puede buscar, y también yo creo que habrán escuchado también por los juegos, por ejemplo, por los programas de televisión. La semana pasada me mencionaba este compañero de ustedes, Sebastián, de sobre Goku, por ejemplo. Si hay unos seres mitológicos que usaron como base para hacer esta serie. Entonces, por ejemplo, si son los chinos o los japoneses, pues también los pueden utilizar, también los pueden consultar, o los nórdicos, ¿sí? Los escandinavos. Hay muchos sitios de cultura, también está la azteca. ¿M? Nosotros estamos más de ese lado, ¿no? Pero entonces ustedes se van a dar cuenta que es por ciertas regiones. Entonces es importante que ustedes escojan la que más les llame la atención. Lo que les digo, la que uno más consigue, la que uno más se encuentra es la griega y la romana, que son las que uno más estudia, por ejemplo, en grados superiores, creo que trabaja normal la griega y la romana, y más que todo cuando trabajan ustedes la literatura universal y lo habrán visto con Martica, por ejemplo. Eh, y uno empieza desde los grados pequeñitos, como en séptimo, por ejemplo, a trabajar el mito y la leyenda. Y entonces ahí uno empieza a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de una leyenda, la leyenda es más como de la boca a boca. Entonces es como ahí uno empieza a hablar de la Llorona, empiezan a hablar de, no sé, el sombrerón, ¿sí? Que son más como autóctonos y son más que uno cuenta de voz a voz. En cambio, la parte mitológica se refiere más que todo al origen. Y, por ejemplo, yo creo que ustedes se acordarán del Popol Vuh, ¿sí? El Popol Vuh también trabaja mucho en mitología, todo lo que es el origen del hombre, o cuando uno quiere buscar explicaciones a lo que no, de pronto la ciencia del todo no ha podido explicar. Entonces la idea de este ejercicio es como empaparnos un poquito más. De pronto si ustedes han escuchado, por ejemplo, del Beowulf, también eso creo que es mitología inglesa. Entonces hay para todos los gustos, colores, sabores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a los que les gusta el anime y eso, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas series que se basan mucho en esos seres mitológicos. Los que habrán visto Caballeros del Zodiaco, ellos toman parte de la nórdica, si no estoy mal. Hay una temporada que habla de la nórdica y otra que habla de la griega. Bueno, por eso hablan cierto modo de algunos temas. Entonces, por eso toman algunos referentes y eso los utilizan para crear también contenido. Entonces, es importante leer también un poquito de todo eso porque uno se empapa y conoce un poquito más de todo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, yo les había dicho a ustedes que les tenía material para eso. Ya tengo algunos videos acá, permítanme, veo acá, sobre la mitología. Entonces vamos a trabajar solamente uno cortico. ¿Mm? Hay unos muy completos, lo que pasa es que obviamente eh, no los puedo pues saturar con esta cuestión porque uno encuentra cualquier cantidad de información, ¿sí? Incluso hay canales de YouTube que ustedes pueden encontrar que se dedican a explorar toda la mitología de los diferentes países del mundo. Eh, entonces ahí es donde uno empieza a entender ciertas cositas. Entonces permítanme acá les comparto ¿cuál fue? A ver si lo encuentro acá. Profe, Mm, antes una pregunta. señor, ¿Cuántas preguntas mínimas son? del ejercicio eran 5, del de la semana pasada eran 5.
pero ya ahorita cuando ustedes vayan a hacer el video, pues ya ustedes decidirán. Obviamente la referencia es, como les decía, de la longitud de un video de TikTok para que no se les vaya a extender tampoco, porque yo sé que el trabajo de un video es bastante dispendioso, ¿sí? Y 1 minuto de edición genera tiempo. Entonces la idea es que sea simple, pero muy conciso, ¿sí? O sea, no la cuestión tampoco es saturarlos a ustedes con un montón de cosas, no. Hacer una cosa muy simple y concisa. También porque es importante hacer este tipo de material, también es para mirar a ver cómo podemos trabajar el English Day, porque primero pues todavía no sabemos si seguimos en esto, pues ya nos dijeron que de pronto podía ser presencial, pero también puede ser virtual, entonces lo que se pueda tener ya nos sirve también para ir trabajando, obviamente hay material, pero igual. Pero si el ejercicio es de 5 preguntas, ¿listo? Y ya con lo que ustedes se organicen, pues ya ustedes elegirán pues qué ser mitológico o qué personaje van a escoger. Dime, Sara. Profe, una preguntita. ¿Su merced va a abrir un espacio en Teams para uno entregar el video? Pues la idea es que sí, la idea es que lo utilicemos un espacio de la clase para trabajar eso. O sea, yo pues les dejo la información y la idea es que hagamos como siempre trabajamos, paso a paso. Vamos a paso haciendo el libreto. Ustedes, por ejemplo, pueden incluso escoger si quieren una opción, no sé, se me ocurre aquí abuelo de pájaro. Pueden hacer, digamos, si ustedes se quieren grabar actuando, o se puede también, ustedes escogen imágenes, pero que se escuchen sus voces, ¿sí? Depende. Lo importante es que ustedes se les note el trabajo en términos de habla en el ejercicio. ¿Sí me hago entender? O sea, se escuche por lo menos la voz de ustedes. Y pues si hay dudas y si hay alguna cosa, pues claro, sí, se abre el espacio en la clase. ¿Listo? No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vamos con que aquí ya se me perdió lo que le estaba. A ver, había uno súper cortico, que ahora se me perdió. Ok. Este es muy cortico para no tampoco saturarlos con eso. Ya lo encontré. Mythology is a collection of myths, especially one belonging to a particular sacred, religious or cultural tradition of a group of people. Myths are a collection of stories told to explain nature, history, and customs or the study of such myths. As a collection. Bueno, este no era, tiene una voz toda robótica, pero no, pero de todas maneras sí está explicando el término, lo que les decía. Entonces la mitología se refiere a esa colección de mitos que se refiere a una combinación de varias ciencias, como yo les decía a ustedes. Se refería también a la parte religiosa, cultural y a la tradición más que nada, ¿sí? Entonces todo eso va salpicado desde la forma como las personas de cierta región se comportan y en lo que creen, ¿sí? Y esos mitos, que son los relatos que nosotros encontramos y son los que muchas veces leemos, esos mitos son los que se utilizan para explicar todo lo que tiene que ver con la creación de algo, del hombre, de la naturaleza, de la vida, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y pues obviamente eso se trabaja más que todo de la literatura, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, ¿por qué les doy esta información? Porque cuando ustedes vayan a escoger el tema que van a escoger, pues obviamente la idea no es enredarse, pero ustedes pueden tomar como referencia, sí, como les decía, y se puede tomarse algunos programas que ustedes de pronto, personajes que les llamen la atención, pero también mirar de dónde vienen y cuál es la raíz a qué ser mitológico se refiere. ¿Listo? Entonces, que si van a trabajar el dragón, bueno, entonces, ¿a qué se refiere este ser mitológico? Y pues básicamente una breve descripción. Pueden hacer preguntas y para que las personas respondan. Bueno, ese era no el como tal el que yo quería trabajarles, pero bueno. Entonces vamos a mirar hasta la segunda parte, igual no es tan largo. Y terminamos con este. Of such stories, mythology is a vital feature of every culture. Various origins for myths have been proposed, ranging from personification of nature, personification of natural phenomena to truthful or hyperbolic accounts of historical events, to explanations of existing ritual. Although the term is complicated by its implicit condescension,
Mythologizing is not just an ancient or primitive practice, as shown by contemporary mythopoeia such as urban legends and the expansive fictional mythoi created by fantasy novels and comics. A culture's collective mythology helps convey belonging, shared and religious experience, behavioral models, and moral and practical lessons. Entonces, acá lo que básicamente nos está hablando es que siempre la mitología va a estar presente en cada cultura, o sea, siempre está allí, ¿sí? Generalmente lo que hace es volver persona, volver de una manera más concreta esas situaciones que las personas no pueden explicar. Como les comentaba, el origen de ciertos elementos. Entonces, si yo quiero volver un fenómeno natural de manera más concreta, pues le doy una forma. Entonces, esa forma puede ser el ser mitológico, ¿sí? En algún momento yo leía también, por ejemplo, que en Nueva Zelanda, si no estoy mal, o en Australia, algunas culturas indígenas creían en un ave gigante enorme, ¿sí? Que se comía a las personas, ¿sí? Y para ellos es un ser mitológico. Pero en realidad cuando los científicos iban a mirar era que se refería a un águila inmensa que había en una época cuando llegaron y llegaron a esa isla, era que era demasiado grande y pues que probablemente sí comía carne. Entonces ellos ¿qué hacían? Explicar ese evento a modo de mito, ¿sí? Entonces a eso es que se refiere. Entonces, generalmente lo que se hace es aumentarle como esas características fantásticas para que la gente como que aprenda algo de esa situación, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, por eso hablan de los hipérboles, y yo creo que eso también lo han visto en lengua castellana, de aumentarle ese tamaño a lo que están contando. Entonces, se refieren a eventos históricos y pues es para explicar ciertos rituales también, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, y ya empiezan a hablar también de las leyendas. Entonces, ahorita hablamos del mito porque es la raíz de todo, pero la leyenda es como la forma más actual de contar eventos que la gente no puede explicar. Y obviamente son más del tipo oral. La cuestión, si ustedes se dan cuenta, es que van cambiando. Es como cuando hablan del creepypasta, ¿sí? Hay evolución también de esos términos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tecnología a la mano. Entonces la gente ya no habla tanto, sino que se comunica por las redes. Entonces yo me atrevería a decir que es como una evolución del término. Si hablamos de leyendas, pero se utilizan otros medios para comunicarlo, ¿sí? Entonces cuando empiezan a hablar del famoso Momo, por ejemplo, o de no sé qué otro creepypasta, del Slenderman, por ejemplo, eso ya son leyendas contemporáneas, ¿sí? Y entonces todo eso va evolucionando y va de acuerdo a las personas que están viviendo. Y todo eso va de acuerdo a la experiencia de la cultura y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, entonces lo que vemos ahorita es referirnos al origen, ¿sí? Entonces, por eso habla que la mitología colectiva de una cultura pues ayuda como a organizar como esa pertenencia de la parte religiosa, de toda la forma como la gente se comporta y las lecciones también morales, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces algunas de esos relatos tienen ciertas enseñanzas. Bueno, vamos con la siguiente parte y... The study of myth dates back to antiquity. Rival classifications of the Greek myths by Euhemerus, Plato's Phaedrus, and Solestius were developed by the Neoplatonists and revived by Renaissance mythographers. 19th century comparative mythology reinterpreted myth as a primitive and failed counterpart of science. E.B. Tylor, A Disease of Language, Max Muller, or a misinterpretation of magical ritual. James Fraser. Some recent approaches have Aquí hablan es de los estudios que se hacen acerca del mito. Ustedes, digamos, si a alguno le interesa estudiar la parte del lenguaje y los idiomas y esto, esa parte más que todo de la lengua, hay una parte dedicada a la literatura. Entonces, cuando estudian este tipo de textos, generalmente se busca identificar pues qué parte cultural es la que se está reproduciendo y qué es lo que quieren decir, porque a veces la interpretación no es la misma. Entonces, algunos estudiosos entienden una cosa y hay otros que entienden otras, y al final es donde sale la teoría. Y eso es lo que se estudia generalmente cuando hablamos de la literatura. Por eso hablan del Renacimiento y de los neoplatonistas, por ejemplo, porque hay ciertas corrientes como de pensamiento, y todo eso va ligado a la música, a la cultura, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de cómo la gente interprete esos relatos, pues la gente los va aprendiendo o no.
algunos entendían eso que era como muy primitivo, entonces decían, ah, no, eso no tiene nada que ver y eso va completamente opuesto a la ciencia, porque yo estoy diciendo que el sol se creó, o por ejemplo cuando hablaban de que el Popol Vuh, que el hombre se creaba a través del barro, creo que si no me falla la memoria, entonces están diciendo algo completamente opuesto a la ciencia. Entonces por eso hablaban de una enfermedad del lenguaje, o que se están interpretando de una manera errónea el ritual. Bueno, vamos con la última aquí. Rejected a conflict between the value of myth and rational thought, often viewing myths, rather than being merely inaccurate historical accounts, as expressions for understanding general psychological, cultural or societal truths. The English term mythology predates the word myth by centuries. It appeared in the 15th century, borrowed from Middle French mythology. The word mythology, exposition of myths, comes from Middle French mythology, from late Latin mythologia, from Greek mythologia legendary lore, a telling of mythic legends. A legend, story, tale, from mythos myth, and logia study. Tiene ruidos bastante locos. Bueno, entonces esta última parte lo que hace es básicamente hablar de esa lucha contra el mito y ese pensamiento racional. Entonces ahí por eso es que decían que eran cuentos o historias que a veces eran hasta poco exactos, porque no pueden llamarse tampoco como historia, pero sí forman parte de la cultura, porque igual la gente los sigue contando. Entonces se refiere también a formas de pensar y a forma de comportamiento. Y aquí en lo que hacen al final es básicamente hablar de dónde viene el término mitología. Ustedes saben que entre lenguas se hacen préstamos, ¿sí? Y a veces la gente adapta esas palabras y las utiliza. Entonces la palabra mythology viene de mythologie, que es francesa. Obviamente yo francés poco. Pero entonces se refiere a eso, a que están contando esos mitos, ¿no? Y del latín. Generalmente el latín es como la madre de estas lenguas romances, ¿no? Eso también forma parte de lengua castellana, de la palabra mitología. ¿No? Y eso es básicamente lo que nos cuenta. Myth, del mito, mitos, y logía, cuando ustedes vean cualquier palabra que termine en logía, se refiere al estudio de, ¿sí? Como decir etimología, la raíz de algo, el estudio de las raíces de algo. Entonces, cuando termina la palabra en logía, se refiere a eso, a los estudios de, ¿no? Eso también es chévere aprender cuando uno aprende latín o ciertas lenguas, porque ustedes aprenden también a identificar el significado de ciertas palabras sin necesidad de que usted esté en el diccionario, porque ya usted le da una noción de qué están hablando. Eso también es un campo interesante de la parte de los idiomas y la lingüística. Bueno, ya aquí ya me estaría saliendo el tema. Entonces, en términos generales es como para dejar eso claro. Entonces, de pronto a algunos de ustedes les llame la atención de pronto tomar algún ser mitológico, por ejemplo, los libros, que a alguno le guste Los Señor de los Anillos, por ejemplo, o hay mucha literatura ahora fantasiosa también, que toma varios seres como referencia a seres mitológicos. Entonces, de pronto a algunos se les llama la atención y quieran hablar sobre ese, pues importante. Lo llamativo sería que tomáramos de diferentes lugares del mundo. Por eso yo no me puse a decir, solamente angloparlantes. No, hay de diferentes culturas, hay cualquier cantidad. Entonces, acá, permítanme, hay una enciclopedia de mitología que pues encontré acá. Voy a ver si les dejo otro libro, si ustedes quieren curiosear, y lo voy a dejar subido, porque lo iba a colgar acá, pero quería primero pues mostrarles. Aquí básicamente está la nórdica, clásica y céltica. Pues aquí ustedes encuentran cualquier cantidad, ¿sí? Y pues solamente como por curiosidad, si quieren mirar, ¿no? Obviamente pues está en inglés, pero la idea es que por lo menos le echemos una mirada, ¿sí? Entonces acá ustedes encuentran información. Si encuentro alguna en español, con mucho gusto también se las comparto, pero el material que más que todo he encontrado es en inglés. Por eso es importante en ese sentido. Creo que acá tengo más que todo, sí, de mitología de otros países, pero es en inglés la mayoría. A ver, aquí hay otra enciclopedia de mitología, entonces espero dejarles también acá. Entonces hay cualquier cantidad, son 700 páginas. Entonces si a ustedes les gusta, interesa, de pronto puedan mirar. Aquí están por orden alfabético. ¿Listo? Y dice también el origen de cada uno. Entonces dependiendo, yo no sé si en la plataforma me aguante esas dos enciclopedias, se las voy a dejar ahí. Si encuentro una en español, pues con mucho gusto
Se las dejo para que le echen una mirada cuando a ustedes les llame la atención. No sé si tengan de pronto alguna inquietud. Entonces, parte de la tarea de la semana sería esa. Entonces, yo les voy a dejar, pues, obviamente, un ejercicio de lectura de un mito, sí, de mitología. Pues les iba a dejar un video, pero no, voy a dejarles el texto porque yo sé que de pronto algunos no pueden todavía trabajarlo, entonces voy a mirar si les dejo uno video o texto. Pues, es que ya tengo uno en texto, pero bueno, vamos a mirar. Y la segunda parte sería con lo del ICFES. Yo no sé cómo les iría, cómo se sintieron con ese ejercicio del ICFES, espero que bien, pues aunque sea así se sienten regular, pues para que me cuenten cuáles son sus inquietudes, porque eso sí es importante. Entonces acá, aquí los materiales de clase. Entonces, y la idea ya después del receso, yo darles más parámetros. Entonces la tarea de esta semana sería, en parte, hacer el ejercicio pues, de lectura de ser mitológico, ya sea en video o sea en texto, y ya ponerse que ustedes se organicen en grupos, ¿listo? Y les dejo este material aquí montado. Pues ojalá me lo alcance a soportar Teams, y si no, pues yo lo dejo en el blog para los que les interese. Bueno, vamos con el material del ICFES, que también es importante. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Nosotros habíamos trabajado la parte 1, 2 y 3, se había dejado, ¿no? Entonces, permítanme acá. Espero que tengan sus cuadernitos allí y puedan hacer la corrección de esa parte. A ver, lo agrandamos. Sí. ¿Cierto? Habíamos dejado la parte de los avisos, la parte del match, ¿cierto? Y la parte de las preguntas, de la conversación, ¿sí? Entonces, como yo les decía, esta primera parte tiene dos variaciones, aunque aquí en el ICFES ustedes se van a encontrar con el tipo de aviso y a ustedes simplemente le van a preguntar en dónde lo ve. Entonces, es importante que ustedes empiecen a hacer relación. A pesar de que no sepamos todas las palabras, tenemos que empezar a hacer como asociación, ¿sí? Empezar a identificar y agarrarme lo que yo sé, porque en ese sentido ustedes no van a tener diccionario, ni celular, ni el vecino que les colabora, no, ustedes les toca ya solitos. Entonces es importante que empiecen a utilizar la herramienta que tengan, y por eso los molesto tanto con Duolingo, aunque sea mínimo, para que vayan adquiriendo vocabulario, porque eso es lo que más dolores de cabeza le da a uno en este tipo de exámenes. Utilizan la palabra que uno no conoce, entonces uno que tiene que hacer, agarrarse de las que conoce. Entonces tenemos el ejemplo que ya se había explicado, y teníamos el del number 1 from number 5. Entonces la primera dice great discounts. Habían tres apuntes, tres opciones, ¿cierto? A ver. Entonces recordemos que la indicación es, ¿dónde puede ver esos avisos? En las preguntas 1 to 5, marque A, B o C en su hoja de respuestas, ¿cierto? Tenemos in a department store, in a bank, in a stadium. ¿Quién nos quiere ayudar con esa primera? La A, profe. Ok, Solange, gracias. Vamos a ver. No me devuelvo. Ok, very good, sí. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra discount. Cuando nosotros vemos la palabra discount es el descuento, ¿sí? Y una manera también de hacer el despeje de que, digamos, de que no sé muy bien qué significa, es mirar las opciones y empezar a sacar la que menos corresponda. No puedo decir que en un estadio no me hacen descuentos. En una bank, difícil. ¿En dónde? En un department store. Una department store es como una tienda departamental. Aquí en Colombia no hay tantas tiendas departamentales, es como esas de descuentos, como un outlet. Hagan de cuenta como cuando uno va a las Américas, que va a esas tiendas donde están las marcas y hacen pues rebajas, ¿cierto? Pero generalmente son donde la ropa es más económica. Entonces, listo, Solange, very good. In a department store. Vamos con la number 2. Fire extinguisher. A on a wall, B in a yard, C on a roof. ¿Cuál creen ustedes? On a bus. On a bus, ok. Vamos, ¿on a bus? ¿Dónde dice? No, dice on a wall. Perdón, confundí on con a la roof. tercera, profe. No, tranquila. Entonces aquí nos están dando tres opciones. On a wall, en la pared.
In a yard. En a yard es como una especie de patio. On a roof, en el techo. Entonces hay que empezar a identificar. Fire extinguishers, ¿a qué se refiere? ¿Lo identifica? Fuego. Fire es fuego, ¿cierto? Y extinguisher, Extinguido. el extinguidor. Entonces están hablando de un extinguidor. Entonces ya sabemos que esos objetos ¿dónde los utilizamos? ¿Será que en B? ¿Quién me respondió ahorita? ¿Lorena? Yo, Sara. Sara. Sara, B, in a yard. Entonces, como les decía, vamos a buscar qué significa yard. Aquí, yard. Yard, en el patio. ¿Será que a mí me sirve un extinguidor en el patio? ¿O será que me sirve en el techo? ¿O será que me sirve en una pared? ¿Dónde generalmente encontramos? En una pared. Exactamente. ¿Quién me habla ahorita? ¿Sarita? Sí, entonces. Sí, ¿Solange? Efectivamente, en una pared. Porque cuando estamos en un sitio, digamos, público, como digamos en el colegio o en un centro comercial, pues el extinguidor lo cuelgan en la pared. No puede ser en el patio, porque generalmente es un sitio abierto, ¿sí? Y en el techo, pues tampoco. Entonces, en ese sentido, on a wall. ¿Listo? Entonces, la segunda sería A on a wall. Bueno, vamos con la tercera. How's my driving? Call 1-800-533-533. Bueno, on a train, on a bus, on a bicycle. Entonces, ¿a qué se refiere este aviso? ¿Ni idea? Profe, Sí. creo que se refiere a que como que hace clases de conducción. ¿Será? Bueno, O es de esos avisos que aparecen en los buses diciendo cómo conduzco. ajá, muy bien, very good. En Nicole tenías razón en el sentido que hablamos de conducir, pero lo que dice Lorena es cierto. Cuando uno va, digamos, en el bus o sí, y ve que en la parte de atrás ponen un numerito, como diciendo como que si este conductor se conduce como mal o como loquito, entonces usted puede reportarlo a ese número de teléfono. ¿Listo? A veces aparece incluso hasta en inglés. Entonces, cuando uno encuentra ese how's my driving, es porque me están preguntando, pues bueno, si yo veo que esta persona conduce mal, tengo que llamar a ese número, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas, ¿cuál sería la respuesta? La B, profe. On a bus. La B, profe. On a bus, exactamente, esa sería la respuesta. Muy bien, very good. Vamos con la number 4. Lunch for students, from 1 to 2 p.m. Entonces tenemos tres opciones, at a hospital, at a school, at an army base. Profe, es la B. La B. B, profe. Ok, very good. Muy bien. La B. Permítanme un segundito. Ajá, es la B, porque empezando que tenemos la palabra students, entonces automáticamente la podemos relacionar con school. ¿Listo? De pronto, si no conocemos qué significa army, army es como la armada, ¿no? Están hablando de donde están los soldados. ¿Listo? Y hospital, pues obviamente no. Entonces esa está muy bien. B, at school. Very good. Vamos con la number 5. Act 3. A, in a travel brochure. B, in a theater program. Or C, in a bus timetable. La B, profe. La B, profe. ¿Quién me habló primero? ¿Sara? ¿O Nicole? Sara. Ok, very good. Act 3, porque están hablando del acto número 3. Y generalmente cuando nos hablan de eso es porque estamos hablando de teatro. ¿Listo? Timetable, para de pronto si no conocemos este significado. Timetable es como el horario de los buses. Y aquí brochure es un folleto de viajes. ¿Listo? Bueno, vamos con la number 2. Dice, responda a las preguntas 6 a 10 de acuerdo con el ejemplo. Lea las descripciones de la columna de la izquierda, 6 y 10, o sea, estas de acá, y las palabras de la columna a la derecha, a la H. ¿Cuál palabra A, H concuerda con la descripción de cada frase a la izquierda? En las preguntas 6 a 10 marque a H en su hoja de respuestas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Un match. ¿Qué es un match? Hacer como la conexión entre definición y la palabra. ¿Listo? Entonces, tenemos que identificar primero que están hablando de un grupo semántico. ¿Eso qué se refiere? Que son un grupo de palabras relacionados con un tema. Y
aquí podemos deducir que esto es technology, porque dice password, que es como la clave, mouse mat, que es como el tapetico que uno coloca para el mouse, email, mobile phone, flash drive, que es la USB, MP3 player, printer, la impresora, mouse, que ya la conocemos. Entonces, ¿quién me colabora con la number 6? You listen music on this. La F, Es profe. la F, profe. La F, profe. La F, profe. F, very good. Sí, señoras. Muy bien. Number 7, you move the cursor with this. La H. La H, que es mouse. Señora. Ajá. Movemos el cursor con esto. Efectivamente, de mouse. Very good, Sara. Number 8, is an electronic message. La C, profe. La La C, C. profe. A ver. Ajá, muy bien. Very good. Muy bien. Entonces, vamos avanzando aquí. Number 9, is a secret word. La A, profe. La A. La A, profe. Muy bien, password. Number 10, you can save information in it. La E. La E, profe. Ajá, muy bien, sí, efectivamente, de flash drive. ¿Qué otras sugerencias yo les puedo hacer en el sentido de mirar palabras y vocabulario? Cuando uno compra, por ejemplo, una USB, generalmente vienen estas palabritas. Entonces uno tiene que aprender a ir identificando. ¿Listo? Este ejercicio está very easy, very good, muy bien. Ahora vamos con la number 3. Parte 3. Responda las preguntas 11 a 15 de acuerdo con el ejemplo. Complete las 5 conversaciones. En la pregunta 11 a 15 marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces, como les comentaba la vez pasada, este ejercicio, este tipo de ejercicios a veces son los que le generan a uno de pronto un poquito de dolor de cabeza porque a veces uno le cuesta seguir el hilo a la conversación. Entonces, ¿por qué? Porque estamos primero fuera de contexto, ¿sí? Entonces toman un pedazo de una conversación y usted como quien dice, complétela y mire a ver cómo hace, ¿sí? Entonces, a veces cuesta un poquito y también porque hay expresiones como cotidianas que uno no siempre se sabe, pero entonces hay que tratar de buscarle el hilo. Entonces dice, example, speaker 1, I couldn't get my driving license, it's very frustrating. Entonces, nosotros tenemos que decir qué dice el hablante número 2, speaker 1, hablante 1, speaker 2, hablante 2 o persona 2, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, pues se completa, ¿cierto? En este caso sería la A, ¿cierto? No pude obtener mi licencia de conducir, es muy frustrante. Entonces dicen que no dejes que te afecte. Bueno, o sea, sí la habíamos hablado hace 15 días. Tenemos estas, entonces, 11, speaker 1, how was the traffic? Speaker 2, me too, hanging there, so awful. ¿Cuál creen ustedes que es? La C. Muy bien, Solange, sí, porque nos están preguntando cómo estuvo el tráfico. Entonces, no puede ser otro hablante, uy, no, yo también aquí. Hanging there es como aguanta ahí, ¿sí? Y la C es como, uy, horrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir el hilo. Entonces sería la C, very good. Vamos con la number 12. Speaker 1, I laughed. A ver, I laughed at Joe when she was crying. Now I feel bad. Entonces, ¿quién me respondió ahorita? ¿Solange también? Carol, ok. Entonces dice, me reí de Joe cuando ella estaba llorando. Ahora me siento mal. I feel bad. Entonces, ¿qué dijo la segunda persona? Way to go. Way to go es como continúa. It's never too late to apologize. Nunca es muy tarde para disculparse. O that's a good idea. Eso fue una buena idea. Muy bien, Carol. It's B. It's letter B. It's never too late to apologize. Nunca es muy tarde para disculparse. Entonces, recomendaciones que yo les puedo hacer con ese tipo de ejercicios, ir anotando al ladito de la palabra el significado en español o la expresión. Porque, por ejemplo, palabras como way to go, solita, la palabra way tiene un significado y aparte de las otras dos. Entonces, es importante que ustedes vayan anotando esos significados. Por ejemplo, way to go se refiere a, es un camino para recorrer, ¿sí? Se refiere a eso. Entonces, imagínense, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, hay que mirar esas expresiones. Number 13. Speaker 1, I have taken up yoga. Speaker 2, that's okay. That sounds great. I don't agree. Entonces, yo he tomado yoga, o sea, como que empezó a hacer cursos de yoga. Entonces, el hablante 2 dice, that's okay. That sounds great. I don't agree. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta del 13? La B. La B.
That sounds great. Bueno, yo me atrevería a decir que uno se tiende a confundir entre la A y la B, ¿cierto? Porque uno le puede decir, eso está bien, pero entonces dice, that sounds great, eso suena muy bien o excelente, ¿cierto? En este caso yo creo que sería la B, porque la persona tiene aquí un signo de interrogación, se refiere a que la persona lo dice como con emoción, entonces dice, uy, eso suena excelente, es como seguir el hilo de la que está alegre, pues uno también le responde, aunque that's okay también tiene su signo de admiración, entonces, pero en este caso sería la B, ¿listo? Very good. ¿Fue Carol también? ¿Carol o Solange? Barbosa, profesor. Ah, 12. Ok. Thank you very much. Vamos con la 14. Speaker number 1. I'm on a seafood diet. Every time I see food, I eat it. Do you get it? It's a joke. Entonces, estoy en una dieta de comida de mar. Cada vez que veo comida, la como. ¿Lo tienes? Es una broma. Pero, ¿qué pasa acá? A veces sucede mucho que cuando uno hace la traducción del chiste de español, de inglés a español, se pierde el sentido porque es un juego de palabras en el idioma. Entonces, seafood, la traducción es comida de mar. Sea es mar y food es comida. Pero cuando yo lo pronuncio, dice seafood. Sea es también puede ser de ver, con la doble E, ¿cierto? Entonces dice, estoy en una dieta de comida de mar. Pero si yo lo traduzco, sería, si lo quiero traducir igual a eso, sería como que veo la comida y me la como. O sea, están haciendo el juego de sonido-palabra. ¿Listo? En ese sentido dicen que es una broma. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, B o C. La A. La C, profe. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. That went over my head. B, that went over my head es como que, como que me pasó por encima, ¿sí? Entonces, esa sería como la primera opción. La segunda, it's really thought-provoking, como que me hizo pensar, ¿no? Y la C, no estoy en una dieta. Entonces había que aclarar primero que obviamente la persona en serio no está hablando de la dieta, porque está haciendo un chiste, ¿sí? Entonces, por descarte, la C no puede ser. ¿Listo? No puedo decir que está en una dieta porque la persona simplemente está haciendo un juego de palabras y con eso está haciendo el chiste, que supuestamente está en la dieta, pero no es una dieta real. Entonces, quedaría entre A y B. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí hay que, lo que les digo, hay que ir descartando. Espérate acá. My head. Entonces, cuando yo hablo de esa expresión, went over my head, es como que me puso a pensar, esa primera. Y la segunda dice, esa lo hace pensar a uno. ¿No? Entonces, ¿cuál creen de esas dos que podía ser? ¿Cuál creen ustedes? La B, profe. La A. Yo diría que la B. Sí, señora. Sí, la B, profe. Porque cuando uno se demora de pronto en como identificar, me está diciendo de la comida que veo o de la comida de mar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vendría a ser la B. Permítanme un segundito, miro una cosa. ¿Listo? Pero entonces, en ese tipo de ejercicios hay que tener mucho cuidado por ese sentido, porque utilizan ese tipo de vocabulario que lo hace a uno dudar. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, quedamos en que entrara la A a la B, aunque yo podría decir que es la B, pero también puede ser la A. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, podríamos dejar, dejémosla con la B. ¿Listo? Pero ojo, la expresión también se presta para que sea la A. Bueno, vamos con la 15. Speaker 1, I got into trouble because I couldn't stop laughing. Speaker 2, what was so funny? Where did you go? Why did you like it? ¿Cuál creen ustedes que es eso? ¿Ni idea? Vamos a mirar. Me metí en problemas. ¿La A dices? What was so funny? Bueno, vamos a mirar. Me metí en problemas. Trouble es problema. Because I couldn't stop laughing. Porque no pude dejar de reírme. Entonces, ¿qué puede decir el hablante número 2? ¿Qué era tan gracioso? ¿A dónde fuiste o por qué te gustó? Entonces, lo que dice Solange, muy bien. What was so funny? ¿Qué era tan gracioso? ¿Listo? Entonces, la conversación seguiría su hilo con funny.
Funny se refiere a algo divertido o algo chistoso. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta, la A. ¿Listo? Bueno, entonces recomendaciones, anotar al ladito de la expresión en inglés, el significado en español. Yo creo que la próxima les traigo una definición más clara de este punto para aclarar esa parte. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que nosotros trabajar esta semana? Pues ya sería para después y para el tercer periodo. Entonces ya tienen más tiempo. Vamos a trabajar la parte 4 y la parte 5. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer en estos dos ejercicios? En este tipo de ejercicios de la number 4, la parte 4, ya empezamos con texto, ¿sí? Entonces es una mezcla entre vocabulario, gramática y en la lectura, ¿sí? Entonces es importante en este tipo de ejercicios que, pues obviamente nos están diciendo que lea el texto y seleccione la palabra correcta. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Utilizar estas palabras que están aquí abajito. Entonces, que en el espacio 16 uso la A, la B o la C para completar el sentido de la frase de lo que está diciendo el texto. Entonces, recomendaciones para ese tipo de ejercicios, yo les sugiero mirar título, imagen, echarle una mirada primero por encima al texto, como para identificar de qué están hablando, y luego ahí sí ustedes se lanzan a llenarlo con las palabras, ¿listo? Para que puedan identificar y completar el sentido del texto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, Anne Frank, y muestran a la chica, entonces uno ya sabe que van a hablar de ella, de Ana Frank. Anne Frank was born into a Jewish family in Frankfurt, Germany. Y va al espacio, 0. Recuerden que el 0 es el ejemplo. June 12, 1929. Entonces están hablando de la fecha de nacimiento de Ana. Entonces me están dando estas opciones, on, in o under. Obviamente acá, under es debajo, in es dentro y on pues se refiere a sobre, pero entonces como están hablando de fecha, les recomiendo también estudiar mucho las preposiciones de las fechas, porque eso también a veces le da uno en la cabeza. En este caso sería on, que estoy diciendo del mes. On June 12, 1929. Entonces después siguen ustedes leyendo. After Adolf Hitler took power in 1933, Anne's parents decided to. Entonces ustedes escogen escaped, escaping, escape. Entonces aquí están mirando es como la parte gramatical. Entonces ustedes miran. Recuerden que cuando es un texto, relatan una historia, generalmente van en pasado. Entonces buscar. Y así sucesivamente. Este tipo de ejercicios revisa mucho gramática y vocabulario y lectura. Entonces, este sería el que tendríamos que hacer, la parte 4. Y terminaríamos con la parte 5, creo yo. Y últimas dejemos las 6. Las 6 todavía no. La parte 5. Responda a las preguntas 24 to 30 de acuerdo con el siguiente texto. Entonces, la idea en ese ejercicio ya son preguntas. Entonces, preguntas relacionadas con el contenido del texto. A veces pueden ser de tipo literal, o sea que ustedes información que usted encuentre puntualmente en el texto, porque hay otro tipo de pregunta que es ya de comprensión. Entonces le preguntan qué intencionalidad tiene el autor y uno como que, bueno, tengo que leer mejor. Entonces acá generalmente preguntan por información puntual del texto. Entonces vamos a hacer esta lectura. Recomendaciones, lo mismo, leer título antes de que ustedes cojan el traductor, ¿sí? O el diccionario que tengan. Echen en la mirada primero y traten de identificar palabras. ¿Listo? Porque el día que tengan el examen no van a tener esa posibilidad de tener el traductor. Entonces yo les sugiero, antes de coger cualquier diccionario o traductor, mídenlo por encima. Identifiquen qué palabras conocen y así de esa manera ustedes pueden ir identificando y, bueno, traten de deducir de qué tema es, ¿sí? Ya después ustedes empiezan a utilizar el pero entonces es importante. Ya cuando ustedes hagan esa revisión general, lean las preguntas, de tal manera que cuando ustedes van a leer nuevamente ya de manera más detenida o vayan a buscar los significados del texto, ya sepan de qué les están preguntando. ¿Listo? Entonces, esa sería la recomendación. Sería de la 25 a la 30. ¿Listo? Entonces, esos serían los 2 puntos que les dejaría para entrar. ¿Listo? Entraríamos trabajando eso. Entonces tienen todo ese tiempo para ir trabajando. Yo igual lo dejo, pero yo ya les coloco ahí que es de tercer periodo. ¿Listo? Entonces eso sería como el trabajo para después de receso escolar. Entonces quedaría el ejercicio de mitología, que ya ahorita se los pongo allí, y quedaría este ejercicio del ICFES. ¿Listo?
Sugerencias, repasar mucho el vocabulario, aprovechen Duolingo. La aplicación que yo les daba también del ICFES, él también les sugiero que la practiquen porque eso les da también formas de ensayar. Pues yo les hubiera dado la de secretaría, pero es que esa plataforma no, al fin no logré que nos sirviera, entonces me tocaría volver a cacharle a ver si logro contactos. Pero por ahora, pues, utilizar lo que tenemos. Y les dejo el material, ya les subo los libros para los que quieran curiosear. Voy a tratar de dejarles unos más gráficos para que se puedan guiar. Listo. No sé si tengan alguna inquietud. Bueno, y no olviden, para lo el ser mitológico, el personaje mitológico, la mitología, por favor también me identifican si van a trabajar solitos, solitas o en grupo. Y ya sería que ustedes me escogieran qué personaje van a trabajar. Ya sobre eso empiecen a hacer la consulta. Entonces yo les dejo el esquema, yo ahorita lo termino de redactar y lo subo para que ustedes se guíen. ¿Listo? Y bueno, si trabajan en grupo, importante, no importa que me repitan la información del equipo con el que estén trabajando, si son varios. Me hacen el favor y me lo escriben pues para yo tener como claridad. ¿Listo? Voy a llamar lista y ya para terminar la reunión. No sé si alguno tenga alguna inquietud. Bueno, vamos con Dayan Agudelo. Solange Barbosa. Presente, profe. Gracias. Faiber Basto. No sé, un ratico estaba. Jorge Bermeo. Liana Bermúdez. Presente, profe. Gracias. Jamie Camacho. Natalia Camaño. Dayana Cárdenas. Jimena Castañeda. Santiago Castillo. Steven Castillo. Presente. Gracias. Dayana Díaz. César Esquivel. Ana Galvis. Tatiana González. Alejandra Luna. Presente. Gracias. Junior Martínez. Carol Monroy. Presente, profe. Gracias. Sebastián Muñoz. Diego Laya. Me pareció el ahorita. Sí fue. David Orozco. En su merced me entró tarde ya para terminar. Nicole Ortegón. Presente, profe. Gracias. Samuel Parsons. Kelly Pérez. Sergio Quiroga. Gracias. Presente, profe. Gracias. Jenny Ramírez. Lorena Ríos. Laura Rosso. Juan Sánchez. Sara Suárez. Nancy Justes y Sofía Rusi. Listo, chicos, entonces eso sería por la reunión del día de hoy. Entonces les reitero lo de la semana entrante. No habría formalmente encuentros sincrónicos, sino ya la autoevaluación. Y la siguiente, entonces sería ya para informar como las definitivas. De todas maneras, ustedes pueden ir haciendo la revisión en la página de inglés del blog para que puedan echarle una revisada. Los que les comenté al principio, si tienen alguna nota bajita, por favor la corrección, yo voy a estar también revisando aquí. Y pues que estamos en comunicación, entonces también estar muy pendientes de los canales del colegio, de estar como muy informados para podernos, pues para poder estar como preparados, porque no sabemos con lo de la presencialidad cómo será después de las semanas de receso que tenemos. ¿Listo? Entonces, eso es, Profe, señor. a mi compañero Diego Laya se le fue el internet. Sí, eso vi que entró, pero después se me desapareció. Tranquilo, yo aquí lo anoto. Ya lo tengo aquí anotado. Gracias, Sergio. Listo, entonces para que porfa estén como muy conectados y estén informándose, ¿listo? Entonces les agradezco mucho su atención y que tengan una feliz tarde.
Gracias, profesor. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan. Profe, una pregunta. Señora. ¿El trabajo que tú dejaste es para el tercer periodo, o sea, lo de la mitología y lo del IFES? Sí, señora. Sí, ya, Ah, ya, bueno. porque ya no alcanzaríamos ahorita. Listo, Soraya. Bueno, Tranquila. profe, gracias. Chao, Gracias. profe, gracias. Que estén muy bien, se cuidan, yo veré juiciosos.